En las profundidades de África Occidental, una nación llamada Sierra Leona ha sido, durante décadas, un crisol de tragedias y misterios, un lugar donde la riqueza de la tierra se ha entrelazado con la desolación de la guerra. Fue el 23 de marzo de 1991, cuando la nación se sumió en un conflicto civil brutal, instigado en gran medida por el control de sus diamantes, un recurso que poseía en cantidades mayores que casi cualquier otra nación en el planeta. Más de una década de derramamiento de sangre dejaría un saldo de más de 50.000 vidas perdidas. Mientras el caos imperaba y las fuerzas militares luchaban por las zonas diamantíferas, contrabandistas y representantes de empresas privadas de Europa a Norteamérica y otras latitudes inundaron la región, buscando aprovechar la guerra como una pantalla para hacerse con su parte del pastel. Pero en esta frenética excavación en busca de piedras preciosas, no solo se encontraron diamantes. Bajo la tierra, a profundidades insospechadas, emergieron objetos misteriosos, reliquias largamente sepultadas que no solo desafiarían nuestra comprensión de la historia africana, sino también la historia misma de la humanidad. Estos eran los Nomoli, y su descubrimiento inicial, a principios de 1991, por parte de una compañía minera extranjera que buscaba diamantes, ya era inusual y totalmente inesperado. Se desenterraron una serie de enigmáticas estatuas de piedra, esculpidas en esteatita, arcilla y granito, que parecían representar figuras humanoides. Superficialmente, este hallazgo no parecía una revelación sin precedentes. Figuras de piedra similares habían sido documentadas desde el siglo XV por exploradores portugueses a lo largo de la costa occidental de África. Los lugareños las conocían como Nomoli, y fue el misionero estadounidense George Thompson quien, en la década de 1850, proporcionó la primera descripción oficial de estas estatuas para el mundo occidental. En su diario, Thompson relató haber encontrado un nido de imágenes grabadas, viejas y rotas, hechas de piedra con la intención de imitar algo, quizás seres humanos. Desde entonces, los Nomoli se convirtieron en objeto de intensa curiosidad y debate académico global. Sin embargo, a pesar de más de un siglo y medio de estudio intensivo, los expertos nunca han logrado determinar su origen, quién las creó o cuál era su propósito. Las tribus locales, que han habitado la zona durante siglos, siempre han sostenido que no fueron ellos los que las hicieron, sino que fueron dejadas allí por habitantes previos en un pasado lejano. La identidad de estos ancestros y su destino sigue siendo un enigma para los científicos. Las dataciones varían. Algunos las sitúan en el 500 a.C., mientras que otros creen que podrían ser miles de años más antiguas. Bienvenidos a la mirada del vigilante. Y así, justo cuando el enigma de los Nomoli tradicionales parecía lo suficientemente profundo, una nueva capa de misterio se desveló con los descubrimientos de los buscadores de diamantes en 1991. Lo que se encontró en esta ocasión llevó la intriga a un nivel completamente diferente. Estatuas de Nomoli de naturaleza reptiliana. A diferencia de las figuras humanoides exageradas que caracterizaban a los Nomoli tradicionales, estas nuevas figuras eran sorprendentemente distintas. Parecían representar a híbridos humanoides, una especie de cruz entre humanos y reptiles, con cuerpos humanos coronados por cabezas de lagarto o viceversa. Pero el aspecto más asombroso, el que realmente desafiaba toda lógica conocida, era la profundidad a la que fueron descubiertas estas figuras. Halladas a una excepcional profundidad en la tierra,
Dentro de una capa geológica, estas estatuas correspondían a un período temporal que oscilaba entre el 12.000 y 17.000 a.C. ¿Podrían realmente estas figuras de nómoli reptilianas ser tan antiguas? Si la datación era correcta, ¿quién estaba presente en un pasado tan remoto para crearlas y con qué propósito? Mientras los científicos se mostraban perplejos y sin respuestas, las tribus locales sí tenían una explicación, una que resonaba con ecos de leyendas ancestrales y la teoría de la visita alienígena antigua. Según su tradición oral, en un pasado distante, ángeles que habitaban en los cielos fueron exiliados a la tierra como castigo por su mala conducta. Esta tradición narra que estos seres, estos ángeles caídos, vagaron sin obstáculos en lugares donde ningún hombre había estado antes. No se les podía ver cara a cara, porque sus ojos brillaban como el sol. Se les prohibió entrar al imperio divino y fueron desterrados a la tierra. Para los lugareños, las estatuas de nómoli reptilianas no eran meras rocas talladas, sino representaciones de estos mismos ángeles caídos, un recordatorio tangible de su proscripción del imperio divino y su exilio terrenal. Lo verdaderamente fascinante es la resonancia de esta narrativa con mitologías de culturas diversas a lo largo y ancho del globo. Historias similares de seres celestiales descendiendo a la tierra existen entre los antiguos egipcios y sumerios, los mayas y aztecas, las culturas de la India y Japón e incluso en las Biblias cristiana y hebrea. Al considerar específicamente la forma supuestamente reptiliana de estos nómoli, uno no puede evitar pensar en el antiguo relato sumerio de los Anunnaki, a quienes muchos creen que eran una raza de extraterrestres reptilianos que visitaron la Tierra en un pasado profundo. También evocan a los nagas de los textos hindúes y budistas. ¿Sería posible que las estatuas de nómoli fueran en verdad representaciones de antiguos visitantes reptilianos en un pasado remotísimo? La respuesta a esta pregunta, lejos de simplificar el enigma, solo lo hizo más profundo y extraño a medida que las estatuas comenzaron a ser estudiadas. Entre los que tuvieron el privilegio o la inquietante fortuna de descubrir estas nuevas y enigmáticas estatuas de nómoli reptilianas en 1991, se encontraba un italiano llamado Angelo Pittoni. Impulsado por una curiosidad insaciable, Pittoni decidió examinar una de estas figuras. Lo que encontró fue extraordinario. Al acercarse, percibió un sonido extraño que emanaba del interior de la estatua. Intrigado, Pittoni realizó una radiografía, la cual reveló lo que parecía ser una pequeña esfera alojada en su interior. Con la precisión de un cirujano, Pittoni procedió a abrir la estatua, y lo que emergió dejó atónito a todos los presentes. Para su asombro, cayó una pequeña bola de metal perfectamente esférica. Cuando esta esfera fue sometida a rigurosas pruebas, el análisis reveló una composición aún más desconcertante. Estaba hecha de cromo y acero. ¿Cómo podía ser esto posible? La producción más temprana conocida de acero data de alrededor del 2000 a.C., y el cromo, un elemento que ahora es fundamental en innumerables aplicaciones, no fue aislado por los humanos hasta el año 1797 después de Cristo. Sin embargo, la estatua de la que se extrajo esta esfera había sido recuperada de una capa geológica que indicaba una creación que se remontaba a entre 12.000 y 17.000 a.C. Esta cronología, una brecha de miles de años, era simplemente incomprensible. Además, la forma perfectamente esférica de la bola no era menos asombrosa. Implicaba que quienquiera que la hubiera fabricado debía haber tenido acceso a una tecnología de moldeado increíblemente sofisticada y precisa, muy superior a cualquier conocimiento metalúrgico conocido en aquel periodo histórico. Para Pittoni y los demás investigadores que examinaron la esfera, la única explicación plausible para este anacronismo tecnológico y este artefacto tan extraño era que había sido dejado allí por una civilización antigua altamente avanzada o por visitantes extraterrestres. ¿Podría ser cierto que los creadores de estas estatuas de nómoli reptilianas hubieran poseído una tecnología tan avanzada? ¿Una que no aparecería en el resto de la humanidad hasta miles de años después?
Si descartamos la hipótesis extraterrestre, nos queda otra posibilidad igualmente asombrosa: que una civilización avanzada, ahora desaparecida, una vez prosperó en África Occidental, poseyendo habilidades metalúrgicas y artísticas que se perdieron en el tiempo. La arqueología convencional ha tendido a desestimar la idea de culturas prehistóricas sofisticadas, pero descubrimientos como el de Göbekli Tepe, en Turquía, datado en el 9600 a.C., han forzado una reevaluación drástica de la cronología tecnológica de la humanidad. ¿Pudo Sierra Leona haber sido el hogar de una sociedad antigua similar, aunque aún no descubierta? Las densas selvas de la región y su convulsa historia moderna han dificultado las encuestas arqueológicas extensivas, dejando abierta la posibilidad de que más evidencias de esta cultura perdida permanezcan ocultas bajo la tierra. La ironía es profunda y reveladora. La misma codicia que impulsó la brutal guerra civil de Sierra Leona y la búsqueda implacable de riquezas fue la que inadvertidamente desenterró reliquias que podrían reescribir la historia. En su búsqueda de un tesoro material, los mineros descubrieron un pasado mucho más rico, uno que trasciende las meras joyas y nos habla de los misterios más profundos de la humanidad. La irrupción de las estatuas Noomoli en Sierra Leona, y en particular las figuras reptilianas desenterradas en medio del caos de la Guerra Civil de 1991, nos confronta con uno de los rompecabezas arqueológicos más desconcertantes de nuestro tiempo. Estas extrañas tallas de piedra, sepultadas en las profundidades de la Tierra y datadas hasta el 17.000 a.C., desafían las narrativas convencionales sobre la historia humana, la tecnología antigua e incluso la posibilidad de una influencia extraterrestre en las civilizaciones primigenias. A pesar de haber sido conocidas por los eruditos occidentales desde al menos el siglo XIX, los orígenes de los Noomoli siguen siendo objeto de un feroz debate. Las tribus locales, firmes en su convicción, insisten en que no fueron los creadores, atribuyéndolas a un pueblo olvidado que habitó la Tierra mucho antes de la historia registrada. El hallazgo de figuras reptilhumanoides en capas geológicas que corresponden al final de la última edad del hielo, miles de años antes de las civilizaciones avanzadas más tempranas como Sumeria y el Antiguo Egipto, solo profundiza este enigma hasta límites insospechados. La conexión reptiliana de las estatuas de 1991 nos lleva inevitablemente a comparaciones con los mitos globales de seres serpentinos o dracónicos que descendieron de los cielos. Las tradiciones orales de Sierra Leona, con sus ángeles caídos exiliados a la tierra y sus ojos que brillaban como el sol, resuenan de manera inquietante con otros relatos ancestrales, como los Anunnaki sumerios o los nagas hindúes y budistas. ¿Podrían estas estatuas ser el eco pétreo de una raza avanzada que visitó o incluso gobernó a los primeros humanos? La presencia de la esfera perfectamente esférica de cromo y acero en el interior de una de ellas añade otra capa de intriga innegable. El cromo no fue aislado hasta finales del siglo XVIII y la fabricación de esferas metálicas de tal precisión habría requerido una tecnología que excedía con creces lo disponible en la África prehistórica o en cualquier otro lugar de la Tierra en aquel entonces. Es una llamada urgente a una investigación más profunda. A pesar de su innegable significado, las estatuas de Noomoli no han recibido la atención académica que merecen. La inestabilidad política de Sierra Leona, sumada a la naturaleza controvertida de los hallazgos, ha dejado innumerables preguntas sin respuesta. ¿Eran estas estatuas objetos rituales? ¿Representaciones de deidades o, quizás, retratos de seres reales? ¿Poseían sus creadores un conocimiento de metalurgia y astronomía que luego fue olvidado? Y lo más importante, ¿quiénes eran estas personas y qué les sucedió? Los Noomoli se erigen como testigos mudos de un capítulo olvidado de la historia humana, un capítulo que bien podría implicar civilizaciones perdidas, tecnología prehistórica avanzada o la posibilidad más audaz, el contacto con seres de otros mundos. Ya sea que se interpreten a través de la lente de la teoría del astronauta antiguo, la arqueología alternativa o simplemente como artefactos enigmáticos de una cultura que aún no comprendemos, su existencia nos obliga a reconsiderar la narrativa del progreso humano. Quizás
enterradas bajo el suelo de Sierra Leona y otras regiones olvidadas del mundo, aguardan más pistas por descubrir. Hasta entonces, los Noomolí permanecen como un inquietante recordatorio de que la historia es mucho más extraña y mucho más antigua de lo que nos han enseñado. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo vídeo.